Hola John. ¿Cómo está John? Un segundito, ¿ah? Buenas tardes, John. A ver, coméntame el numeral 1.6. ¿Cómo anda el numeral 1.6? John Ochoa, John Ochoa, coméntame el numeral 1.6. ¿Cómo lo has trabajado? Muy bien. La otra variable, tú has empezado con la variable dependiente a darme la lectura. Tienes que ordenar, ¿ah? Primero va, en tu caso, primero es la variable independiente y luego es la dependiente. Tienes que escribir en orden estas cosas, ¿ah? Ahora léeme la concepción operacional.
Te he dicho en algún momento que incluyas preguntas aquí, sí, pero no que los pongas. Ahí en la definición operacional, ahí no va eso. Eso va en la matriz de operacionalización, que luego se va a extraer para convertirlo en un cuadro de reactivos aparte. Saca eso de ahí, ¿eh? Ahí tienes que poner tú la técnica y el instrumento que vas a utilizar y cuáles son los otros métodos que vas a aplicar para realizar tu trabajo de operacionalización. Eso te lo expliqué bien, te lo expliqué en la clase pasada. Ya tienes que reformular entonces el 2. Perdón, el 162. Esto me da lugar a decirte lo siguiente. A lo largo de todo el proceso de realización de un trabajo de investigación científica, sea cualitativo como el tuyo o cuantitativo, interiormente en él nunca se formula una pregunta. En todos los 4, 3, 3, 1, 2, 3 componentes no se hace ninguna formulación al interior cuando desarrollas la investigación. Pero por supuesto, lo tienes tú ahí en el 1.1, 1.2, pero lógico, ahí sí, ¿por qué? Porque estás enfocando el problema, pero ya cuando empiezas a realizar tu teorización, ya no se menciona ninguna pregunta, no te puedes hacer preguntas nuevamente. ¿Está claro, John? Muy bien. A ver, tienes que haber mejorado el capítulo 2. ¿Cómo has trabajado? Ya, ajá, ah, ya. ¿Cuántas páginas has trabajado allí? 4. Tienes que seguir aumentando porque se trata de un marco histórico, ¿ah? No tienen ahí por qué faltar aspectos históricos relacionados con tu problema. Si no tienes marco histórico, tu trabajo de investigación va a ser bastante débil porque no tiene base histórica. Entonces trata de seguir buscando. Pon ahí, al pie, pon, seguir buscando material histórico, urgente. Tienes que alcanzar más de 10 páginas. Eso anótalo. ¿Cómo has trabajado los antecedentes? Ya, muy bien, muy bien. ¿Estás aplicando el esquema? Muy bien. Léeme solamente un autor nada más, un autor local, cualquiera, y que esté completo.
Muy bien. ¿Es autor o autora la que has estudiado? ¿Y por qué dices un autor por ahí? No hay que variar eso, ¿ah? No hay que variar. Eso tergiversa completamente la verdad de lo que estás diciendo. Es una autora, no es un autor. Muy bien. Ahora, a ver, ¿cómo andas en las bases teóricas? Dime las dimensiones que has trabajado o que has puntualizado en la variable independiente de tus bases teóricas. Claro, sus dimensiones. Estamos en las bases teóricas. Uh -huh. Ya. Eh, a ver, para esclarecernos algo más. Dime el nombre de la variable, la primera, la variable independiente. Muy bien. Confrontaciones informativas. Esa es tu primera variable. De esa variable tienen que salir dimensiones, así como las hemos entendido, así como las hemos explicado. Entonces, quiero que ahora me digas de esa variable cuál es la primera, la segunda y la tercera dimensión. ¿La primera cuál es? Dime la primera. Número uno. Número dos. Tres. Ya, en lugar de monótono pon monotonía. ¿Ya? ¿Qué clase de monotonía si estás tú trabajando allí esa variable que dice confrontaciones? Entonces serían monotonía confrontacional, por ejemplo. Monotonía conflictiva. Tú lo puedes cambiar porque tú entiendes de qué se trata. Ya. Léeme la cuarta dimensión. Diarios. Ya. En diarios. Ya. Muy bien. La quinta. ¿Qué clase de documentos? Sería, sería, no, es documentación editorial. Le, ya, léeme la seis. Tabloide de prensa, ¿sí? ¿Mm? Tabloide de prensa. Léeme la séptima.
crítica. Ya. Entonces ahí podrías tú poner, por ejemplo, eh, tipologías de crítica. Tipologías de crítica. Y ahora te explico qué cosa vas a hacer ahí. Tipología de crítica. Allí tienes que estudiar y tienes que analizar la crítica destructiva y la crítica constructiva. Primero la constructiva y después la destructiva. Eso es lo que tienes que investigar. Quienes hablan sobre crítica destructiva o quienes hablan sobre crítica constructiva o simplemente quienes hablan sobre la crítica. Vas a encontrar tú al interior de esa lectura de que hay esas dos posibilidades de encontrarte con crítica destructiva y encontrarte con crítica destructiva. Noveno, lee el 9. Ya, ya. Ahí tienes que centrar entonces tu atención no en la censura en general, sino en la censura que es competencia de tu especialidad, o sea, en la censura editorial, la censura periodística, la censura pública, la censura comunicativa, la censura de la información. Eso es lo que tienes que tratar ahí. 10. Ahí tienes tú que trabajar entonces, o mejor dicho, realizar un enfoque sobre lo que ya es el problema, que ahí lo tienes en esa variable, que es la confrontación. Tienes que analizarla, ahí viene el análisis de la confrontación, ahí tienes que leer mucho, ¿ah? ¿Eh? Porque hay algunos autores que seguramente ya han estudiado esta parte del problema, y solamente te queda a ti como investigador encontrar, ver, descubrir cuáles son esas ideas o hechos que estas personas investigadoras están enfocando. ¿De acuerdo, John? Muy bien. Eso es. ¿Ya? Bien. Y en la variable dependiente, ¿qué cosa has puesto? Muy bien. En esa dimensión que dices tú, escrita, ¿a qué te refieres? Mm, Entonces ahí tienes que, no dista mucho de la anterior dimensión que tienes en la otra variable, que es documentación. En todo caso, mira ahí, mira ahí cómo sustituyes ese término, ¿ya? Esa dimensión, ¿ya? ¿Ya? Chico, ¿qué más? El apunte tampoco, tampoco es una dimensión, ¿ya? Entonces, las palabras se leen así, mira, dimensión, archivístico, perdón, dimensión archivística, dimensión documentación, y es escrito, por ejemplo, dimensión escritura, dimensión, no dices periódico, sino prensa, esa es la dimensión. Capta esto para que puedas hacer tu corrección ahí, ¿ya? Bueno, aquí ya has desarrollado ideas todavía. Aquí ya has desarrollado ideas o todavía. A ver, léeme una de las dimensiones, cómo has trabajado.
A ver. John, un ratito. En orden. Dime el nombre de la variable y luego me dices la dimensión, el nombre de la dimensión y luego empiezas con tu narración. Te he pedido que me des lectura a tu narración, a tu narrativa que has hecho de la primera dimensión. Primero léeme la narrativa de la dimensión, después citas las subdimensiones. ¿O no has escrito nada? Por eso dime, respóndeme así entonces, pues, pero no me hagas esperar tanto. Te he pedido, te pedí que me leyeras al lado de la variable el desarrollo de la dimensión que has trabajado, no lo has hecho. Entonces dime así, no lo he trabajado todavía, pero no me llenes de términos que todavía no te he pedido que me los digas. Para la siguiente sesión, para el siguiente asesoramiento, me tienes listo todas las dimensiones debidamente narradas. Recuerda que para eso tienes que leer, tienes que consultar fuentes bibliográficas, tienes que asistir al repositorio bibliográfico de cualquier universidad, fuentes bibliográficas que te sirvan de apoyo, que te sirvan de ayuda. Toma debida nota e inclúyelos ahí en cada una de esas dimensiones y subdimensiones, en orden. Toma nota aparte de la fuente que estás consultando, con los datos según el sistema APA, que ya lo conoces. Muy bien. El marco conceptual, ¿cómo lo has trabajado? A ver, ya pues te escucho, léelo, te estoy esperando. ¿Cómo has trabajado ese 2.4?
Por supuesto, te estoy escuchando. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, está trabajando mejor ahí, ¿ah? Está trabajando bastante mejor. No te olvides que los puntos aparte son después de cada 5 líneas de párrafo. Terminan 5 líneas, punto aparte. 5 líneas, punto aparte. Trata de conectarlo con algunos términos, como por ejemplo, asimismo, igualmente, eh, pero jamás emplees ya esa frasecita. Por otro lado, por otro lado, por otro lado, cabe destacar eso, por favor, elimínalo. Elimínalo si está en tu texto, ¿ya? Muy bien. A ver, a ver. Vamos a pasar ahora al marco metodológico. En el numeral 3.1 vas a colocar lo que ya tienes trabajado, ¿ya? Tus hipótesis. Ah, lo tuyo es cualitativo. Sí, sí, sí. ¿Tienes ahí el esquema? Alto. Ahí coloca lo que te está pidiendo. Nivel, tipo, nivel, diseño. Lo colocas. ¿En dónde dice tipo? Ya lo tienes. Tienes que buscar en tus documentos, ¿ah? En donde tú has respondido que mi investigación es de tipo tal, mi investigación está en el nivel tal, que mi investigación, este es su diseño, tal, 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 ¿ya? Ahí. ¿Qué más dice el esquema? Muy bien. Aquí solamente vas a señalar tú, a señalar nada más, no vas a hacer ningún trabajo de campo, solamente decir quiénes constituyen la población. En tu trabajo, ¿a quién te estás dirigiendo tú para realizar tu apoyo material o físico? Lee tus variables, lee tu planteamiento. Ya. Entonces tú vas a registrar ahí Lima Metropolitana, su población, y luego sacas una muestra en décimas, 0.0001 o 5%, según como, pero tiene que salir una muestra muy pequeña. Si son 30, perdón, si son 20 millones de personas de Lima, entonces debes de llegar a una sumatoria de aproximadamente 190, 200 o 200 y pico, pero no más de 3 dígitos, ni tampoco más arriba de 300. Eso último, eso va a ser tu población, perdón, tu muestra, pero solamente lo vas a citar porque no vas a hacer ahí ningún tipo de aplicación de campo. ¿Está claro?
¿Qué más dice luego de la evaluación de muestra? Muy bien, eso sácalo de tus apuntes. ¿A qué método te estás tú remitiendo para realizar tu trabajo? ¿Cuál es? Que ahí no puedes sacar nada, porque eso es cosa tuya. Más bien tú acá el método que estás trabajando para tu investigación. Ahí en ese método veo que no has trabajado, ¿ah? Ahí no has trabajado el método personal, el método del autor, el método del investigador. Por lo que me estás diciendo, no has, estás haciendo otra cosa ahí. Bueno, yo ya no toco más ese punto porque yo ya te hablé 20.000 veces sobre eso. Entonces acá tienes que poner tú el método que estás trabajando. ¿Con qué método estás trabajando? ¿Qué más dice? Muy bien. Ahí cita la técnica que tú estás trabajando y luego citas el instrumento también que vas a aplicar de acuerdo a esa técnica. Eso lo han trabajado ustedes ya en una clase bastante reciente. Revisa tus apuntes. ¿Qué más viene? No, lee completo. Es lo que te estoy diciendo, pues en técnicas dice la técnica que estás aplicando y en instrumento también el instrumento que eh, habrías de requerir, en este caso que es el cuestionario, pero nada más citarlo. Ya, eso viene a ser ya la aplicación. Allí lo que tienes que hacer tú en procesamiento de datos es dar a conocer una especie de conclusiones a lo que ha llegado tu trabajo de investigación. Allí por lo menos tienes que redactar todo ese aspecto analítico, tienes que redactarlo por lo menos en unas 5 páginas, como mínimas. ¿Qué más viene? Ya. Entonces trabajas tú eso y los otros, en cuanto a aspectos administrativos, remítete a tus apuntes de metodología 2 o a tus apuntes de tesis uno, en donde se te ha alcanzado cómo realizar un cronograma y cómo realizar un presupuesto. Eso lo incluyes ahí. ¿Qué más sigue? Que te dije hace un momento, todos tus apuntes relacionados con las fuentes que estás consultando, tienes que ponerlo ahí en orden alfabético y bajo el sistema APA. En los anexos, tú pones los documentos que te están sirviendo o te van a servir para eh, realizar tu trabajo. Si es que los hay. Si no hay, no se pone nada. Por ejemplo, aquí no va la matriz de operacionalización, porque tu trabajo no es cuantitativo. Aquí van cartas, aquí va algún documento interno que hayas utilizado tal vez. ¿Ya? Entonces, para la próxima sesión, me tienes listo, subsanado lo del capítulo 2, hecho el capítulo 3 y quiero ver cómo está marchando el capítulo 5 de referencias bibliográficas, según el sistema APA, ¿ya? Ahí nos quedamos. Listo, ya nos vemos. Que te vaya. Dime.
a mí no me ha llegado todavía a mí no me ha llegado todavía ninguna comunicación. Deben de ser seguramente, deben ser seguramente propuestas, pero yo no tengo nada oficial todavía. Si es así, ustedes ya vean cómo van a proceder, pues. Sí, ya, ¿de qué? Ya, nos vemos.